presentación, gracias por la invitación a las autoridades y a los que se han podido acercar para esta presentación. Como lo dijo la presentadora, lo terminamos ahí justito en la pandemia, así que lo que era primero un libro en papel terminó siendo un libro web para que todos puedan tener acceso. Contarles un poquito de que cuando empezamos a trabajar esto en la Federación, en el Departamento de Turismo de la Federación tiene un Departamento de Turismo que se encarga de generar un montón de alternativas y herramientas para la actividad que tengan que ver con la difusión y el turismo en general. Vimos en este nicho de mercado como que había que trabajarlo y había que hacer algo por esto. Juntamos unos cuantos referentes de cada una de las regiones, de cada una de las filiales. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que empezar una especie de relevamiento. Primero pensamos en una guía que nos vaya llevando por un viaje imaginario que tenga que ver con el turismo de fe de nuestro país, que nos pueda ir llevando imaginariamente a cada lugar, evento, peregrinación, santuario, templos, alguna expresión de las distintas religiones y por qué no de otros cultos, que también hay muchos en nuestro país. Bueno, al poco tiempo nos dimos cuenta que esa guía iba a terminar siendo un libro o algo muy grandote, terminó siendo un espectacular libro de 600 páginas, con lo cual luego decidimos volcarlo a la web, hacer un sitio online, se llama turismodefeargentina.com. En ese sitio lo pueden encontrar completo, lo pueden bajar en PDF, es gratuito, es de libre acceso a todo público, está organizado por regiones, por destino, por palabras clave, permite descubrir información de manera muy amigable. Con lo cual realmente el acceso es para todo público, incluso en cualquier, volviendo a la guía con la idea que empezamos, en acceso en cualquier viaje o yendo uno de paseo, tiene muy fácil acceso al libro y a los distintos lugares. Bueno, yo las voy a dejar a las chicas porque tenemos muy poco tiempo, que son las que han trabajado, las que nos dieron una mano, las que hicieron todo el trabajo de base y que nos conectaron toda la información que mandó cada una de las filiales y bueno, y hicieron todo el trabajo para que ellas se luzcan y cuenten un poquito cómo fue la historia. Bueno, yo le voy a poner una categoría a eso, que seríamos las compiladoras, ¿sí? Y contarles también que, como anticipó Mario, nosotros dudábamos acerca del formato que iba a representar, digamos, la compilación de todo este material. Y en realidad es como un material híbrido, ¿sí?, que fue encontrando su propia identidad, su propia personalidad, porque arrancó con semejanzas con una guía turística. De hecho tiene categorías que son las que se suelen utilizar para organizar la información en este tipo de soporte. Usamos algunas categorías como lo representativo, lo imperdible, para sorprenderse. Le sumamos información histórica, tiene información, por supuesto, de la gastronomía típica, de los servicios, información geográfica. Y bueno, fue tomando un cuerpo muy importante que hizo que deviniera en un libro bastante emblemático que, aclaro, ya no se encuentra en los circuitos de venta, sino que se distribuye institucionalmente. Ayer tuvimos la oportunidad de dejar ejemplares a las universidades del país. Y lo interesante del trabajo, que no fue un trabajo de campo, sino que, o sea, no trabajamos con los datos primarios, sino que utilizamos en nuestro favor, y creo que este es un plus de valor desde lo metodológico, el armado institucional y funcional que ya tiene la Federación. Entonces, las 57 filiales fueron las que nos aportaron
el material y jerarquizaron, hicieron los recortes. A nosotros nos costó mucho, como ustedes ven, 656 páginas. No parece que hubiera habido un esfuerzo muy grande en hacer un recorte, pero fue así y desde el principio no tuvimos una expectativa de exhaustividad porque es imposible. Esto vino a validar que la oferta en el renglón del turismo religioso y de fe, que es más genérico, si después vos me acompañás y lo explicás, es realmente inabordable, es decir, y se va recreando permanentemente. Entonces, bueno, devino en este libro, que es como una cartografía de la fe, y que tiene información y tiene además una material fotográfico de mucha calidad. Se trabajó con un profesional en el diseño que hizo muy buena labor. Y fue interesante porque en algunas ocasiones el material no estaba, nosotros necesitábamos contar con las fotos, con la autorización de uso de las fotos y a veces no las encontrábamos, entonces como me enseñó un dirigente de la casa, cuando yo era muy jovencita, hace muchos años atrás, me dijo, interés es móvil en la acción, y efectivamente es así, porque los dirigentes o los equipos de las filiales salieron a conseguir aquello que no teníamos. Y fueron 2 años y medio, casi 2 años y medio de un arduo trabajo. Muy disfrutable, así que bueno, voy a dejar a mi colega. Creo que no me quedó nada. Pero bueno, no creo que sea. ¿No? A mí lo que me gusta contar de este proyecto es cuánta gente participó. ¿Se escucha bien? Nosotros necesitábamos sí o sí a las distintas filiales, que en algunos casos fueron directivos, en otros el personal que trabaja en la filial, y muchos con una relación, que eso es bueno de destacar, muy cercana a los entes de turismo. Y en la información por zona o por región se nota ese acompañamiento que permitió para algunas localidades, bueno, toda la información que tenían y que podían acercarnos de una manera bastante más fácil y de alguna manera también validada por los que nos ayudaban a juntar la información. Como decía Alejandra, es como muy... Por ejemplo, yo tuve que armar mi propia ciudad y, bueno, no podía competir ni con Córdoba ni con Salta, pero en realidad uno descubre en esta búsqueda de datos y de monumentos y redescubre hasta su propia ciudad y redescubre también su propia provincia. La información de la provincia de Buenos Aires está a la altura de competir con esos destinos que siempre son emblemáticos, Córdoba, el norte, por supuesto, y nos gustó también el interés de localidades, que en realidad la oferta era la única oferta que había, no tanta, pero lo que tiene esa oferta o esas peregrinaciones o esos encuentros con la fe, de las distintas formas que hay en nuestro país, es que hay un gran interés de estar presente. Alejandra dijo que había 57 filiales, el 90% de las filiales participaron. Estas filiales tienen, en algunos casos son una provincia, como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires. En otros casos, la región hace que haya muchas provincias en una de ellas y todos participaron. Siempre vuelvo a contar cuántas localidades están representadas, en algunos casos, algunas por una sola foto. Entonces, más de 200 localidades del país estuvieron presentes. En algunos casos eran las ciudades capitales que tenían una oferta muy grande, en otras era algo distintivo de la zona o la región que se podía ir a visitar. Nosotros estamos sumamente contentas, orgullosas, nos gustó mucho hacer este trabajo. No somos expertas en la temática, no somos expertas en turismo de fe, molestamos a muchísima gente. Para los que no saben, hay una comisión de turismo religioso a nivel nacional, compuesta por agentes de viajes, por gente de funcionarios. Bueno, fueron perseguidos de una manera descarada para que avalaran o validaran la información que nosotras no podíamos ir a chequear porque este fue un trabajo de escritorio, ¿no? Siempre le digo a Fegera que en algún momento nos gustaría recorrer y sacar las fotos nosotras en los lugares, pero bueno, tenemos esta habilidad de búsqueda y somos muy serias en el tema también de que toda la información esté validada. Así que... son 600, ¿cuántas? 56. Son 656 páginas. Ayer cuando los entregábamos decíamos que no sabíamos si nos iban a agradecer o nos iban
o se iban a acordar de nosotros. Pero bueno, es un libro que yo diría como de colección, obviamente no es portable. Y lo interesante es que también fue un tema de discusión. La nominación es turismo de fe y no turismo religioso, porque estamos hablando de la representatividad que tienen los credos, pero también la fuerte presencia de las creencias populares. Y es muy interesante a nivel de los hallazgos, que esto es como una cajita china, ¿no? A medida que uno la iba abriendo, iba encontrando más y más información y cosas más interesantes. Hay, por ejemplo, un apartado al final del libro que son los misterios de la fe, ¿sí? Que nosotros los presentamos, no emitimos juicio de valor, nos parece que tienen que tener un lugar importante porque tienen un impacto importante en lo que es la generación de viajes, como es la presencia de María Livia en Salta, ¿sí? Con la Virgen del Cerro, o todo el movimiento carismático del Padre Ignacio en Rosario, la obra del Padre Mario en la provincia de Buenos Aires. Muchos renglones que nos permitieron enriquecer. Argentina es un país muy receptivo y muy hospitalario también desde el punto de vista de lo que es la religión, digamos, acoger a otras religiones. Entonces, la presencia de otras comunidades religiosas, como la comunidad judía, que también ha tenido una impronta y ha dejado una huella muy importante en varias provincias, la obra de religiosos como, por ejemplo, Don Bosco o San Francisco Solano, la obra de las... digamos, de las órdenes religiosas como los jesuitas, como los franciscanos, la existencia de una sede institucional, una representación de lo que es el Camino de Santiago en una capilla en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa de La Pampa. Entonces uno va descubriendo mucha información dentro de esas cajitas que metafóricamente yo menciono. Y va dándose cuenta no estamos diciendo nada nuevo. Nosotros estábamos, imagínense, cuando estábamos en la universidad ya había compañeras que estaban trabajando sobre el renglón de turismo religioso. Pero sigue siendo un mercado con muchísima potencialidad y con la necesidad de ser investigado para poder generar experiencias que son respetuosas en general, porque es un turismo que, digamos, yo le pondría esa característica, y que tiene la necesidad de adentrarse. Cuando yo uso el concepto de experiencia es de poder conocer a fondo, por ejemplo, cuando se hace una visita, y cito el ejemplo de los circuitos interreligiosos, yo accedo a un templo, conozco una religión que por ahí no es la que profeso, y está el referente del culto para explicarme cuáles son los rituales y los simbolismos, y eso realmente le agrega mucho valor a la visita. Y creo que yo creo que la fe nos mueve, no es que lo creo, lo vivenciamos. Esta obra y todo lo que pasa aquí en este congreso también tiene que ver con este acto de confianza que tenemos en nosotros mismos, en el trabajo colaborativo un poco que estuvimos describiendo. Y bueno, creo que hay que seguir en esa línea como para poder generar productos interesantes, seguir sumando localidades que tienen oferta pero que no está puesta en valor, y con obviamente el acompañamiento del sector empresario que está presente ahí, institucionalmente o individualmente a través de los establecimientos. Bueno, ahora voy para la parte del sector empresario. Bien. A mí me parece que esto sale del sector empresario. Obviamente la FEGRA está formada por empresas hoteleras y gastronómicas. Y lo que uno pudo ir viendo, aparte de este crecimiento de la oferta, que mientras nosotros íbamos desarrollando la información, intentando terminar el libro, cuando ya algún destino tenía su información relevada, aparecían los videos, aparecían propuestas, antes que el libro estuviera terminado. Eso también fue muy agradable de ver, porque empezaban a poner valor a cosas que estaban pasando en las localidades y que podían profundizar la difusión para tener más llegada de visitantes. Hoy estuve mirando, antes de venir acá, todo lo que había en FIT de turismo religioso, que no ha pasado en otras oportunidades, y tengo como, no sé, como 12 o 13 títulos de presentaciones que hacen distintas provincias o instituciones, y eso no es tan nuevo. Es decir, si bien esta forma de turismo tal vez sea la más vieja del mundo, o de viaje, estamos empezando a ver lo que por ahí querían los que pidieron este trabajo, ¿no? Que podamos tener propuestas, paquetes, y la posibilidad de generar con un turismo, como decía Alejandra, que en realidad está todo bien, o sea, no genera ningún tipo de conflicto, se integra, hay distintas clases sociales, si quieren, es decir, hay uno
no genera ninguna problemática para el destino, empiece a crecer. Y lo vemos todo el tiempo, es decir, eso está pasando. Y bueno, y las ciudades y destinos que quieran sumarse, en todas las ciudades hay algo de oferta religiosa. Y tal vez en algunas que haya uno diría muy poca, porque hay tal vez una catedral o alguna capilla. Atrás de eso hay un montón de expresiones culturales, claro, que hacen que ese destino se destaque. Y eso pasaba, había destinos que están en el libro, que quisieron estar, y los poquitos que no quisieron estar tenían para contar también. Porque bueno, hay mucha historia, en el caso de Mar del Plata hay mucha historia desde la fundación, en función de haber elegido algunos santos y otros no, algunos coincidían con los nombres del fundador o de su esposa. Entonces ahí, además del turismo religioso en sí mismo, está lo cultural, lo arquitectónico. Sí, y lo productivo, porque también, digamos, en las fiestas patronales, en los festejos, que les voy a hablar, por ejemplo, una fiesta de la vendimia, hay una combinación de, digamos, una sinergia muy positiva, y siempre está el tema de la fe, digamos, en función de la esperanza que uno tiene de que le vaya mejor. Entonces yo digo que la fe es como un catalizador que genera motivación de viaje, que genera viajes, que impulsa estos esfuerzos, donde también interactúa de modo tan necesario lo público y lo privado. Así que, pero no es tan fácil, hay que hacer como un camino, una microgestión. Voy a citar el ejemplo, nosotros fuimos a entregarle al obispo un ejemplar, tuvimos una charla muy simpática, entonces nos contaba que, por ejemplo, la Capilla Santa Cecilia, la capilla fundacional, ¿no?, por donde arrancó nuestra ciudad, es un lugar muy lindo, realmente la experiencia es muy linda, pero está cerrada, porque las monjitas lo defienden con sus dientes, porque obviamente están protegiendo ese patrimonio. Entonces, bueno, también cuando hablamos de estas experiencias respetuosas y cuidadas, tienen que ver con ofrecer, ¿no es cierto?, las garantías para que esto se dé de un modo sustentable, ¿sí?, que se pueda mantener en el tiempo. Así que bueno. Bueno, para cerrar, repitamos, ¿cuántas personas participaron, ¿no? Casi todas las filiales de FEGRA, 57 todos sus casi, equipos, sí, las 6 regiones, todos los colaboradores, y creo que eso tiene también un valor importante encima de haber logrado ese equipo de trabajo y haber podido en un tiempo poder validar y poder lograr toda esa información. En algún momento veíamos que el libro ya estaba como cerrado para editar y había nueva oferta, ¿no? Eso también eso es importante también. Bien. Y bueno, cerramos con este brochecito que en este año, en el 2022, el libro llegó al Vaticano, ¿sí? Así que les vamos a compartir esto también, que nos llena de orgullo, las palabras de Francisco en reconocimiento cuando el presidente de FEGRA le hizo llegar un ejemplar. Entonces, estimado señor Desbots, le agradezco su amable carta que me hizo llegar en los días pasados, junto con un ejemplar del valioso libro Turismo de Fe en Argentina, elaborado por el Departamento de Turismo de la Federación que usted preside. Debo decirle que luego de haberlo visto quedé admirado no solo por su tamaño, eso lo valida todo el mundo, sino por la seriedad con la que fue realizada la obra. A través de sus páginas se hace presente la devoción popular en nuestra patria y la dedicación de nuestra gente que cuida sus raíces y sabe acoger a los demás. Los animo a seguir trabajando con responsabilidad, fomentando el cuidado de la tradición y de los valores culturales y religiosos que están presentes desde siempre en ese suelo argentino. Rezo por ustedes, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuida, y por favor no dejen de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Bueno, muchísimas gracias Silvia, Alejandra, Mario, un gusto, han sido muy claros. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no después dejamos al final y